Gracias, Ongi Etorri, compañeras y compañeros, si hubiera alguno, en que en la Escuela de Educadoras están 10 personas conectadas, 10 alumnas y Ollana, que es la profesora, más el resto de las que estáis aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotras esta tarde. Doy 2 avisos rápidos. Uno es eso, que ya veo que estáis todas silenciadas, así que muchísimas gracias. Cuando termine la ponente la presentación, que pasemos al turno de preguntas, quien quiera preguntar reacciona con la mano levantada y le vamos dando paso y se pone ya de nuevo el micrófono, ¿de acuerdo? Y luego la otra cosa es que estaría también bien, aparte de tener los nombres que los tenemos en la pantalla, que os fuerais identificando, si tenéis un rato en el chat, poniendo vuestro nombre y bueno, vuestra procedencia y un poco presentándoos y saludando, sin más. Y sobre todo, muy buenas tardes. Así que mil gracias. Damos paso a esta primera sesión del ciclo sobre feminismo que ha organizado la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y o Feministas por la Igualdad en Navarra, CONFI, a demanda de sus asociaciones. Hemos previsto un ciclo de 4 charlas, de 4 conferencias. 3 de ellas son online, precisamente para que podáis acceder no solo las socias que están fuera de Pamplona, sino también todas las compañeras de otros lugares que os apetece escucharnos. Se va a grabar todas las intervenciones. El enlace de Zoom es el mismo para las 4 y la última, la 4ª sesión, va a ser presencial, pero también la vamos a grabar y la vamos a retransmitir por Zoom. Por lo cual, las que estéis en cualquier lugar que no sea específicamente Pamplona, vais a poder seguir el ciclo completo. ¿De acuerdo? En este ciclo, bueno, hemos elegido temáticas que reclamaban las asociaciones, que les parecía interesante conocer más, profundizar o acercarse a estas temáticas. La mayor parte de ellas, las 2 últimas sobre todo, tienen que ver específicamente con Navarra, que serían las políticas públicas con perspectiva feminista en Navarra, a cargo de Teresa Esbarrao y Pilar Bóves, que sería la presencial. Se va a hablar sobre el asociacionismo de mujeres en Navarra, pero las 2 primeras son más generales y no se circunscriben al ámbito de Navarra. Para la primera pensamos en, que ahora le daremos la bienvenida como corresponde, en Lidia Delicado Moratalla, que la tenemos recién estrenadita en Pamplona y tenemos que aprovechar que está aquí y sobre todo aprovechar su conocimiento y su experiencia. Pensamos en el ámbito de la violencia sexual y ella nos propuso hablar de un tema sobre el que es muy experta, que es las críticas feministas a la pornografía y la pornografía. Y la segunda sesión, que la daré yo, que es un poco más de teoría sencillita sobre precisamente la teoría feminista y la historia del feminismo, nada, en una horita que no va a dar tiempo a mucho. Entonces, hoy contamos con Lidia Delicado Moratalla. Muchísimas gracias, compañera, por estar aquí. Lidia es profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra. Es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género en el año 2017, máster en Profesorado de Educación Secundaria en el año 2012 y licenciada en Geografía en el año 2005 por la Universidad de Alacant. Investiga y escribe sobre feminismo, tecnología y sociedad y didáctica de las ciencias sociales. Ha publicado una 20ena de trabajos de investigación sobre prostitución, pornografía y análisis feminista de la tecnología en revistas académicas nacionales e internacionales. Es investigadora en el proyecto Los derechos de las mujeres en la sociedad digital, liderado por la Universidad de Granada, integrante de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía. También es miembro de la Asociación Española de Geografía. En 2018 ganó el premio Press Insight de Descallar a la mejor tesis doctoral de estudios de género, otorgado por la Red de Universidades Públicas Valencianas. También recibió el premio como investigadora emergente de la revista de geografía feminista Gender, Place and Culture, a Journal of Feminist Geography. Muchísimas gracias, Lidia, por acompañarnos esta tarde y aquí vamos a escucharte. ¿De acuerdo, compañeras? Que sepáis que la sesión se está grabando y se pondrá a disposición de todas la grabación para que la podamos escuchar todas las veces que necesitemos. Gracias, Lidia, eskerrik asko, y gracias a todas por estar aquí. Gracias, Yolanda, eskerrik asko. Buenas tardes a todas. Pues para mí es un placer estar aquí porque, como decía Yolanda, estoy recién estrenada en Nafarroa, en Navarra,
y estoy súper contenta por la acogida que he tenido aquí, por todas las feministas, que podamos disfrutar pues, de esos enlaces sóricos que nos unen. Y bueno, la verdad es que he hecho mucho de menos la participación que yo tenía en los colectivos, en el feminismo alicantino, que es mi ciudad de origen y mi ciudad natal. Y bueno, pues me alegra mucho poder iniciar este ciclo de charlas y de que podamos estar aquí pensando juntas sobre una temática pues que nos atraviesa a todas y que viene siendo pues algo en lo que las feministas, especialmente desde los años 60-70, han puesto mucho interés, que es la pornografía. Entonces, el objetivo de nuestra conversación esta tarde va a ser que yo os pueda dar algunos aportes para que podamos tener unas ideas fundamentales con las que pensar críticamente la pornografía. Entonces vamos a hacer una primera parte en la que veremos y conoceremos la genealogía feminista crítica con la pornografía, tanto de autoras anglosajonas como de algunas autoras españolas más importantes. Vamos a ir viendo algunas imágenes y hacemos un recorrido de cómo ha ido evolucionando la pornografía y la escalada de violencia que hemos podido observar desde la segunda mitad del siglo XX hasta estos momentos. Vamos a hablar también de muñecas sexuales, de muñecas robóticas, de muñecas sexuales con apariencia infantil, de la pornografía que se hace de ellas y bueno, los significados que tiene todo este tipo de representación, el canon de la pornografía, la pornificación de la sociedad y de la cultura. Y bueno, esos son un poco los elementos que yo quiero abordar para, como os decía, que podáis tener todas, que aquí hay distintos niveles, hay algunas compañeras que han avanzado más en sus lecturas, otras que han avanzado menos, otras que están en formación en estos momentos. Y bueno, pues eso, para que podamos tener ciertos fundamentos con los que poder construir nuestra opinión feminista crítica con la pornografía. Entonces, bueno, voy a comenzar con unos extractos de algunas autoras que han sido muy importantes en cómo han pensado desde el feminismo la crítica a la pornografía, y empezamos con una de nuestras grandes maestras, que es Kate Millett, que ya en su libro Política Sexual, que fue publicado en 1969, que lo tenemos traducido al castellano y en varias ediciones, ella ya iba desmenuzando las publicaciones que tenían que ver con aquella literatura que se entendía erótica en los años 60. Y os voy a leer 3 extractos distintos correspondientes a 3 épocas, para que vayamos teniendo un marco de inicio en el que podamos observar qué tipo de evolución ha habido en el discurso pornográfico. Fijaos, este es el extracto con el que Kate Millett comienza su análisis para acabar conceptualizando esta situación como política sexual. Dice, en relación a un libro de Henry Miller que se titula Sexus, que fue publicado en 1965, copia Kate Millett en su libro. Llevaba un salto de cama y medias de seda. Al inclinarse sobre la bañera para dejar las toallas a mi alcance, su bata se abrió. Me puse de rodillas y hundí la cabeza en su chocho. Todo sucedió tan deprisa que no le dio tiempo a rebelarse, ni siquiera a simular resistencia. La metí en la bañera con medias y todo. Le quité el salto de cama y lo arrojé al suelo. Le dejé las medias. Con ellas resultaba más lasciva y me recordaba los desnudos de Cranach. Me tendí y la atraje sobre mí. Ella estaba cual perra en celo. Me mordía por todas partes, palpitando, jadeando y retorciéndose como un gusano en el anzuelo. Mientras nos secábamos, se inclinó y empezó a mordisquearme la polla. Me senté en el borde de la bañera y ella se arrodilló a mis pies para sorberla mejor. Al cabo de un rato, la levanté, la incliné hacia adelante y se la metí por detrás.
Tenía un coño pequeño y jugoso que me calzaba como un guante. Le mordí la nuca, las orejas, los puntos más sensibles de su espalda y al retirarme dejé la marca de mis dientes sobre su precioso culo blanco. No intercambiamos ni una sola palabra. Bien, este extracto tan significativo da pie a Kate Millett para comenzar su conceptualización. ¿Qué sucede en el espacio privado, en el espacio de la intimidad y cómo se articulan las violencias específicas contra las mujeres en este espacio de la intimidad y la sexualidad? La sexualidad ha sido un ámbito de estudio que ha sido súper interesante para el feminismo porque es donde se ha podido demostrar gran parte de los sistemas de dominación y subordinación que articula a su vez el patriarcado y las sociedades patriarcales. Aquí vemos muchos elementos que podríamos analizar en detalle. La referencia a las mujeres dentro de un marco de animales, gusanos, perra, es decir, las descripciones que se hacen de las mujeres más próximas a lo animal, algunos adjetivos que son insultantes, degradantes, humillantes y sobre todo la mujer aparece aquí representada como un ser pasivo al cual él, el protagonista, el sujeto, el centro de la acción, le va haciendo cosas. Y así es como se ha definido la sexualidad en la sociedad patriarcal, como algo que los hombres hacen a las mujeres. Incluso dentro de la homosexualidad entre varones, ha sido bastante hegemónico el escenario en el que uno de los hombres imita de alguna manera o plantea connotaciones que tienen que ver con el mundo de lo femenino, es decir, subordinación y dominación, esos papeles de jerarquía en el ámbito de la sexualidad. Bueno, pues esto era en el año 1965. No intercambiaban palabras en esta escena, no había una comunicación verbal, sin embargo, pues toda la acción se desarrollaba en torno a lo que él dirigía. Nos vamos al año 2010 y cogemos uno de los extractos del libro de Gayle Dines, que ha sido una escritora norteamericana muy crítica con la pornografía, que a lo largo de su obra ha ido haciendo análisis del contenido de los vídeos de la pornografía en los años 90 y en la primera década del 2000. Entonces, en 2010 publica uno de sus libros, que ha sido uno de los libros más relevantes de su obra, en el que ella elabora la idea de que la pornografía ejerce una acción de secuestro de la sexualidad, especialmente en menores, porque ese primer encuentro con un escenario sexual que viene marcado por el canon de la violencia de la pornografía impide que los niños y las niñas, los y las adolescentes, puedan tener un libre desarrollo de su sexualidad. Digamos que en la pornografía irrumpe como una imposición en la manera de desear y de pensar en la sexualidad de adolescentes. Esto también sucede con personas adultas. Bueno, pues uno de los ejemplos que Gayle Dines expone en su libro es este, que corresponde a un anuncio en las plataformas de mayor tráfico en Internet, en las plataformas de pornografía. Parar no es nuestro estilo. Así que ella fue cogida de la cabeza y follada por la boca como si no hubiera un mañana. Hizo un gran intento por tragar, pero había demasiado. Así que la puta no tuvo más opción que tragárselo todo. Y por supuesto, su túnel del amor parecía como si le hubiese atravesado un tren. Aquí ya hemos dado un salto, ya vemos que hay una escalada de violencia, el discurso tiene más connotaciones vinculadas a la brutalidad, las semejanzas como si le hubiese atravesado un tren, ya se ve con claridad que dentro del discurso pornográfico hay una intención explícita de destruir lo femenino y de destruir a las mujeres.
la utilización de adjetivos que siguen siendo degradantes, humillantes, insultantes para las mujeres, y continuamos con el rol pasivo de lo femenino en este ámbito de la pornografía. Ellas son folladas por la boca, son folladas por el ano, son folladas por la vagina. Es decir, yo soy el sujeto, el varón se construye como un sujeto en estas escenas, y ellas son el objeto que se utiliza de manera instrumental. Eso es en un anuncio en el año 2010. Me he dado cuenta que no os he puesto la, la presentación, así que voy a ponerla ahora para que podáis leer lo que me acabo de dar cuenta. Perdonad, a ver, voy a ver si lo hago bien. Aquí, aquí, aquí y aquí. Disculpadme, esta era la diapositiva de Kate Millett para que le viésemos el rostro y el libro. Este era el extracto que acabo de leer de Gail Dines. Y aquí es un extracto de una noticia que salía este año, en marzo, en el periódico El Mundo, de una situación que se dio en Italia y que era esta. Estábamos grabando una película porno. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza. No estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta. No sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Bueno, pues esto es el año 2020. 2020-2022 ya hemos podido ver esa progresión en 3 extractos distintos de pornografía. Ya estamos en una situación en la que la violencia se ha hecho mucho más brutal que en el año 2010, con el ejemplo que veíamos del libro de Gail Dines. Se asesina a la mujer que está participando en la escena, y además vemos que hay actos, prácticas que tienen que ver absolutamente con la tortura. Estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza, que es como se realiza la asfixia seca en las escenas de tortura. Hay un martillo que la golpea, que él dirige ese martillo, y finalmente la escalada de violencia acaba en que él asesina a la mujer que está participando en la grabación de esa escena. Bueno, pues estamos en una situación en la que la tortura explícita se ha convertido en pornografía que se va distribuyendo por las plataformas que son visitadas por millones y millones de personas. De hecho, las grandes plataformas de pornografía como son Pornhub o Xvideos están por detrás de Google, Facebook o Amazon en lo que se refiere al tráfico de páginas visitadas a nivel internacional. Bien, ¿qué sucedió cuando las feministas en los años 60 se dan cuenta de la situación que atravesaban las mujeres? Comienzan a reunirse en espacios en los que ellas reflexionaban juntas. Y esta metodología, que se llama en inglés Consciousness Rising, viene siendo un aprendizaje colectivo que las mujeres siempre hemos empleado, pero que se comenzó a realizar de manera sistemática en los años 70 por el movimiento de liberación de las mujeres. Bien, pues es en estos momentos cuando las mujeres, sobre todo en el ámbito anglosajón, comienzan a encontrar definiciones sobre las violencias específicas que sufren. Y entre esas definiciones es cuando hablan del significado de la pornografía, de lo que ellas ven en la pornografía y de lo que entienden que sucede en la pornografía. Y de aquí sale una de las grandísimas autoras, muy conocida a nivel internacional, que es Andrea Dworkin, que ha dedicado prácticamente toda su obra a construir una crítica feminista de la pornografía y de la sexualidad en la sociedad patriarcal. Bueno, pues según Andrea Dworkin, la pornografía estaría definida
por un patrón que siempre subordina a las mujeres y que esta subordinación construye la sexualidad de otros y que se presenta, sobre todo, uno de los mensajes centrales es que la subordinación es algo que las mujeres buscan, que las mujeres disfrutan, que las mujeres desean. Y esto, para Andrea Dworkin y las compañeras del movimiento de liberación de las mujeres en los años 80, será la gran falacia de la pornografía. Las mujeres no disfrutamos siendo humilladas, ni violentadas, ni violadas, ni bajo las servidumbres sexuales. Sin embargo, la pornografía construye su relato con esos elementos. Bueno, pues ya en el año 74, Andrea Dworkin consideraba que la pornografía literaria era el escenario colectivo en el que se desarrollaba la idea de amo y esclava. La pornografía nos habla de una identidad erótica compartida, es un mapa de cada pulgada y cada milla de nuestra opresión y desolación. Así definía Andrea Dworkin en el año 74 la pornografía. Bueno, ella sigue publicando distintos libros, ella estudia, muestra a las mujeres gratificadas en la pornografía cuando son castigadas y torturadas. Por ejemplo, en situaciones en las que los hombres les clavan agujas candentes en los pechos. Las mujeres aparecen en esa narración disfrutando esa escena de violencia explícita. Dirá Andrea Dworkin que son los varones quienes introducen a sus amantes en las prácticas amo-esclava y son ellos quienes las encadenan, las azotan, las humillan de manera recurrente en todas las narraciones de la pornografía. Entonces, bueno, según Dworkin, es un éxito precisamente de esta industria que las mujeres hayan llegado a ser partícipes de su propia aniquilación, porque en realidad lo que expresa la pornografía es la aniquilación de las mujeres como sujeto, porque es una articulación de las mujeres como objeto, un instrumento que se puede penetrar por otros y para otros, ¿no? Simplemente son objetos que son usados por otros con la finalidad, en este caso, de la eyaculación. Y esto viene siendo un escenario en el que la tortura se erotiza y es toda esa conceptualización la que Andrea Dworkin va desarrollando conforme avanza en su obra. Andrea Dworkin va a pensar que el pene se utiliza como un arma de tortura y que no es solamente simbólico el uso del pene en la pornografía, sino que corresponde a la idea falocéntrica, el centro es el falo, de la construcción de la masculinidad en la sociedad patriarcal. Bien, en el año 82, que ya hace 40 años de esto, se publicó una compilación de artículos con muchísimas autoras, entre ellas autoras que son conocidas en España, como Audre Lorde, que es una autora muy querida, Alice Walker, Kathleen Barry o Susan Griffin. Todas estas autoras van a escribir en contra del sadomasoquismo sexual. ¿Y por qué en este año 82 y cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues lo que estaba pasando es que en San Francisco se constituyó un grupo que se llamaba Samoa de lesbianas, gays y personas heterosexuales que querían impulsar la idea de que el sadomasoquismo podría ser una sexualidad deseable y transgresora, una sexualidad que se distanciase de la norma de la sexualidad patriarcal. Sin embargo, especialmente las feministas lesbianas, las lesbianas radicales, van a oponerse a esta idea y ese es el momento, en el que ellas publican este fantástico libro que está lleno de ideas que están completamente vigentes en estos momentos. Y bueno, resulta sorprendente porque en este libro también publica Judith Butler. Cómo cambian las cosas y cuántas vueltas da la vida. Pero sí, Judith Butler publica un artículo en esta compilación. Bueno, pues ¿qué van a decir las grandes autoras? ¿Cómo se van a posicionar en contra de la práctica y la idea del sadomasoquismo sexual?
Pues, por ejemplo, Sara Lucía Hoagland, que no ha sido una autora muy conocida en España, enfatiza la necesidad de desvincular el sadomasoquismo del significado feminista de la existencia lesbiana. Porque aquellas del colectivo Samoa decían que el sadomasoquismo podría beneficiar en algún sentido a las lesbianas. La reacción de las lesbianas radicales será decir, no, no, no. A nosotras esto no nos parece que forme parte del proyecto feminista, no nos parece que se pueda construir una sexualidad lesbiana feminista a través del sadomasoquismo. Luego, a lo largo de estos primeros años de despegue, del gran despegue del sadomasoquismo, hay una utilización muy masiva de elementos que tienen que ver con el nazismo y toda la representación de los símbolos del nazismo. Entonces, ellas hablan y cuestionan este tipo de representación. Y, por ejemplo, Sara Lucía Hoagland pues, no encuentra ninguna compatibilidad entre esta práctica de elogio al nazismo y la construcción del lesbianismo feminista. Bueno, ellas elaboran muchísimas respuestas a los argumentos que van diciendo que del sadomasoquismo se pueda construir algo que tenga que ver con el feminismo. Y, por ejemplo, una de las líneas de defensa del sadomasoquismo es que dicen que se trata de un escenario que es ficción, que simplemente es una parodia en la que podemos cambiar de roles y entonces el cambio de roles nos puede beneficiar, subvertir los roles puede frenar la construcción de la sexualidad patriarcal, pero las lesbianas radicales van a decir que no, que aquí ningún tipo de parodia y ningún tipo de simulacro de la dominación y la subordinación es deseable y que no entienden que eso pueda construirse como una herramienta política de cambio, que el cambio se hace construyendo conductas y sexualidades completamente distintas a las ideas con las que se ha construido la sexualidad patriarcal. Seguimos avanzando y otra de las grandes autoras que ha escrito críticamente sobre la pornografía es Diana Russell. Ella tiene muchísimos libros también que tienen que ver con el incesto, el abuso de las niñas por parte de hombres adultos en el ámbito de la violación, la pedofilia y el incesto. Y bueno, por ejemplo, en 1975 Diana Russell ya publicaba Las políticas de la violación, en qué consistía desde una perspectiva política el significado de la violación. Y señala que la defensa del sadomasoquismo como un comportamiento consensuado no hace que ese consenso o ese consentimiento sea un proyecto feminista. Querer o consentir la dominación y la humillación no convierte la práctica sádica en no opresiva. Y esa va a ser una de las líneas con las que Diana Russell critica y cuestiona la pornografía. Efectivamente, todas estas autoras y las feministas del movimiento de liberación de las mujeres de los años 70 y 80 van a seguir en la misma línea de pensamiento. El consentimiento no justifica ninguna práctica de jerarquía ni de violencia contra las mujeres. Precisamente dirán las lesbianas radicales que el consentimiento es una herramienta muy útil para los intereses del patriarcado, porque es lo que permite abrir una línea de justificación y legitimación de las violencias específicas contra las mujeres, ¿no? Es como, bueno, pues si ella lo quiere y ella dice que sí, todo está correcto. Las feministas dirán que aunque una mujer consienta a una práctica, esto no quiere decir que la práctica se pueda legitimar como válida, ni mucho menos se puede legitimar como feminista porque una mujer lo asuma o lo consienta. Entonces, en estos momentos ya el consentimiento se ve como uno de los enemigos más claros del proyecto feminista. En estos momentos tenemos en el Estado español
una situación en la que se nos ha planteado el consentimiento como el elemento que define supuestamente la libertad sexual. Y es aquí donde nosotras encontramos, como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, como pensadoras feministas, un problema bastante severo, que es que la libertad sexual se defina únicamente a través del consentimiento. El consentimiento puede ser un elemento que podamos utilizar como válido para distintas situaciones concretas de las mujeres, pero no sirve para definir la libertad sexual. Porque siempre que otorgamos el consentimiento, estamos consintiendo a quien tiene poder sobre nosotras. No es una situación de iguales, es una situación de desiguales. Y esa va a ser la idea que defienda la teoría feminista. Bueno, algunas de las lesbianas radicales han continuado escribiendo libros, han publicado Ética lesbiana. Bueno, una de las más conocidas es la gran autora Sheila Jeffreys, que a día de hoy todavía sigue publicando sus libros y todavía sigue dirigiendo ciertas campañas a nivel internacional. Y es precisamente Sheila Jeffreys quien va a posicionarse en los años 80 con más claridad dentro de esta línea de pensamiento de que la erotización del nazismo que se encuentra en gran parte del contenido sadomasoquista tiene una conexión muy clara, política, con el fascismo, ¿no? Es decir, evidentemente que erotizar la simbología del nazismo, la vestimenta del nazismo, y reproducirla dentro de los escenarios de la pornografía y crear relatos sadomasoquistas con toda esa simbología, tiene que ver con un elogio al fascismo. Y el fascismo precisamente se compone de esa dinámica de dominación y subordinación. La dominación, además, en el fascismo está muy definida por la masculinidad hegemónica. Entonces, ya en los años 80, Sheila Jeffreys empezaba a apuntar en esa dirección en contra de la pornografía y de específicamente el sadomasoquismo. Sheila Jeffreys tiene muchos libros, la mayor parte de la obra de Sheila Jeffreys es sobre política sexual. Ella ha analizado en profundidad la sexualidad patriarcal y bueno, es una de las grandes defensoras del feminismo político, perdón, del lesbianismo político o del lesbianismo feminista. Ahora mismo ha sacado un libro en inglés que se llama El imperio del pene, para que nos vayamos haciendo una idea de la lectura feminista que podemos utilizar, que podemos realizar, de cómo se está utilizando el pene y qué significa el pene en nuestra sociedad actual. Bueno, pues por ejemplo, en uno de sus primeros libros, en Anticlimax, en inglés, Sheila Jeffreys ya se hacía una pregunta que tenemos que considerar fundamental. ¿Qué pruebas tenemos de que la respuesta de las mujeres a los deseos sexuales de los hombres sea algo liberador? Es decir, Sheila Jeffreys va a defender a lo largo de toda su obra, en todo su pensamiento, la idea de que la sexualidad de las mujeres se construye como reacción a la sexualidad de los hombres y que salvo las lesbianas feministas, las mujeres heterosexuales no hemos tenido la posibilidad de construir nuestra sexualidad desde la libertad. Porque la influencia y el impacto que tiene la construcción de la sexualidad de los varones es lo que a nosotras nos encorseta en un espacio en el que solamente construimos nuestro imaginario de placeres, nuestro imaginario de deseos sexuales a partir de lo que los hombres quieren. Y esto se hace de manera voluntaria o de manera involuntaria, de manera consciente y de manera inconsciente. Porque la cantidad de mensajes, la cantidad de discursos y la cantidad de representaciones que derivan de la sexualidad de los varones nos inundan desde la infancia. Entonces, lo que Sheila va a decir es que nosotras no hemos tenido la oportunidad de poder construir nuestra sexualidad a partir de un imaginario nuestro y que eso va a suponer un problema a lo largo de toda la experiencia vital
de las mujeres y que además supone una pérdida de nuestro poder, el hecho de relacionarnos sexualmente con hombres en estos parámetros, ¿no? Parámetros que en realidad están definidos por ellos, con sus intereses y desde sus intereses. Otra de las preguntas que se hace Sheila Jeffreys, porque ya sabemos que a menudo se ha defendido la prostitución y la pornografía como algo que tiene que ver con la agencia de las mujeres, que las mujeres tenemos autonomía para tomar decisiones, que las mujeres tenemos la capacidad de decidir si queremos percibir ingresos a través de la prostitución y que la agencia de las mujeres supuestamente es algo que se ha de proteger en este ámbito de la industria del sexo. Bueno, las feministas radicales no vamos a negar la existencia de la agencia de las mujeres, pero lo que no queremos es desviar la crítica política de la industria del sexo. No queremos que estemos hablando solamente de elección, libertad de elección y agencia personal cuando estamos hablando de instituciones sociales como son la prostitución y la pornografía. Entonces, Sheila Jeffreys, por ejemplo, se pregunta, ¿cuál es la agencia personal que se adquiere confirmando que tenemos un cuerpo disponible para el uso sexual de otros? Y ya Sheila Jeffreys, en este libro de 1990, decía, todos los intereses sexuales masculinos serán indultados en nombre de la libertad sexual. No se equivocó, ya hizo el pronóstico. En nombre de la libertad sexual, todos los deseos de los varones van a ser justificados de alguna forma u otra. Y ya lo podemos ir comprobando si echamos un vistazo a cómo ha ido evolucionando la industria del sexo en las últimas décadas. Otro de los libros más importantes de Sheila Jeffreys es el de la herejía lesbiana, que este sí que está traducido al castellano. Y ella sigue analizando los impactos de la pornografía en el modelo sexual, en cómo pensamos la sexualidad, especialmente la heterosexualidad. Pero ella también va a hablar constantemente de homosexualidad masculina y de lesbianismo. Y hace una crítica en particular a autoras que han sido defensoras del sadomasoquismo, incluso una de ellas también defensora, según dice, de la eliminación de las fronteras intergeneracionales en la sexualidad. Lo que las feministas radicales entendemos que es un deseo por eliminar los límites entre la sexualidad de niños y niñas menores con personas adultas. Las feministas radicales, en ese sentido, la crítica que le van a hacer a Gayle Rubin, que es la autora que defiende esta idea, es que las y los menores no participan de ninguna situación sexual y que en todo caso tendríamos que estar hablando de abuso y violación. Esto ya ha habido algo recientemente en nuestro país, un conflicto que, bueno, al escuchar a nuestra ministra de Igualdad, que no parece que haya leído mucho a Sheila Jeffreys, pues bueno, ha habido ahí cierta polémica. Sheila Jeffreys también publicó en el año 97 un libro que es estupendo y maravilloso, que es The Idea of Prostitution, la idea de la prostitución. Y este libro es muy interesante porque ella elabora en profundidad, además de ejemplos, la idea de que la prostitución no solamente es ese escenario de explotación sexual en un prostíbulo, en la calle, a través de una cámara webcam, la prostitución grabada que supone la pornografía, sino que es una idea cultural que se asocia a la construcción del concepto de mujer. La idea de prostitución se aplica en cantidad de escenarios cotidianos y se aplica a todas las mujeres. De alguna forma, esa idea de que las mujeres existimos para que se nos use con una u otra finalidad, no necesariamente una finalidad sexual. Entonces, bueno, es una idea muy importante porque además lo podemos comprobar en cómo la sociedad en su conjunto y especialmente los varones que viven con mucha comodidad en las sociedades patriarcales,
nos van utilizando a las mujeres con distintas finalidades, y tienen la idea de lo femenino como esa idea de usarnos de manera instrumental para alguna finalidad o algún objetivo que tenga que ver con sus intereses. Y voy a ir pasando un poquito más rápido para que nos dé tiempo a ver algunas diapositivas que tenía preparadas de la actualidad. Me he saltado algunas autoras, pero vamos a ver rápidamente algunas de las autoras españolas pues, más conocidas, que seguramente ya habéis leído, como es Ana de Miguel, y este libro en el que ella cuestiona la idea del consentimiento y que el consentimiento pueda de alguna manera justificar la industria del sexo. Alicia Puleo, que es más conocida por sus libros sobre ecofeminismo, también ha escrito críticamente sobre la pornografía y el sadomasoquismo. Y por supuesto, nuestra maestrísima Rosa Cobo, que en su último libro rescata todo ese pensamiento feminista de los años 80, ese pensamiento feminista radical, y hace una actualización de la situación de la pornografía en estos momentos y cómo la pornografía sigue definiendo los roles de la masculinidad, de la feminidad, y cómo la pornografía es al mismo tiempo un proyecto cultural que va generando la subordinación de las mujeres y la sexualización y la objetualización, la utilización de los cuerpos de las mujeres dentro de industrias que son protagonistas del capitalismo actual. Eso es un poco así para resumir el libro de Rosa Cobo. Rosa Cobo también define los motivos por los que la pornografía interesan al movimiento de las mujeres y al pensamiento feminista. Y es precisamente por toda esa capacidad de influencia que tiene en estos momentos y esa capacidad de seguir generando estructuras y dinámicas que tienen que ver con la dominación de los varones y la subordinación de las mujeres. Bien, publicamos este año un monográfico especial sobre crítica a la pornografía en el que participaron diversas autoras nacionales e internacionales. Es de libre descarga, podéis acudir a la revista Atlánticas y ahí tenéis los artículos que hemos escrito. Yo, por ejemplo, hice una entrevista a Sheila Jeffries, está traducida al castellano. También tengo un artículo publicado de algo de lo que os voy a hablar hoy y bueno, otras autoras, por ejemplo, como Melissa Farley, que es una de las grandes autoras abolicionistas internacionales, Robert Jensen, perdón, que es también uno de los grandes analistas de la pornografía en Estados Unidos, y bueno, también hay un artículo de Mónica Alario y otras compañeras del ámbito abolicionista crítico de la industria del sexo en España. Bueno, os quiero hablar de la pornificación de la sociedad y de la cultura. Y diréis, bueno, ¿y esta palabra, esta palabreja, pornificación, eso qué es? Bueno, pues lo que hemos visto en las últimas décadas es que ha habido una influencia tan masiva del canon de la pornografía, sobre todo en la manera en la que se representan las chicas y las mujeres en los espacios públicos. Y todo este canon ha derivado de cómo la pornografía y los pornógrafos han pensado la figura de la mujer. Si echamos un vistazo a las grandes artistas del pop en estos momentos, pues miramos su Instagram, miramos todo el despliegue de redes sociales, pues TikTok, etcétera. Especialmente si nos detenemos en Rosalía, que es un caso muy interesante para analizar, sin menospreciar los talentos musicales que pueda tener Rosalía, sin disminuir su éxito como creadora, como pensadora, escritora de música, productora, etc. El discurso de representación de Rosalía no es el mismo cuando empezó que ahora. Todo su Instagram está colmado de representaciones que tienen metáforas de la pornografía, metáforas explícitas. Los guiños hacia la idea de que las mujeres tenemos que gustar bajo un canon que tiene que ver con la pornografía. La utilización de los cuerpos desde esa idea de excitación de otros,
pero siempre siguiendo, digamos, ese corsé, ese canon, ese código. Esto no es nuevo, ya se veía en los años 80, por ejemplo, la imagen que tenemos a la izquierda de Interview, que ya las artistas del pop se hipersexualizaban para poder tener visibilidad y posicionarse. Y es que esto es una certeza. En las sociedades patriarcales, las mujeres, si quieren alcanzar ese grado de visibilidad y éxito, solamente tienen el camino de la sexualización. Pero, como explica Rosa Cobo en su libro, la sexualización supone para nosotras un proceso de inferiorización, porque la sexualización implica que nosotras nos convertimos en objetos de consumo de otros y al convertirnos en objetos nos estamos inferiorizando porque dejamos de ser sujetos activos. Si somos objetos decorativos, que es la pretensión de las imágenes y la representación que estamos viendo en la pantalla, si nosotras pasamos a ser objetos decorativos, objetos de ocio y objetos de excitación de otros dentro de ese canon pornográfico, perdemos nuestra situación, nuestra posición como sujetos, porque nos autoinstrumentalizamos para otros. ¿Vale? Esto, si queréis, lo podemos después analizar con más detalle. Pero estas imágenes os las quería mostrar porque en este proceso de pornificación de la sociedad y la cultura, lo que podemos ver es que aquella pornografía inicial de los años 60-70, que se distribuía en imágenes y en vídeos, que se consideraba más suave, es la pornografía que están vendiendo ahora las artistas del pop. Es decir, esa pornografía suave ahora es distribuida por este tipo de artistas, porque la pornografía que se consume en las plataformas, en el Internet, ya tiene que ver prácticamente, masivamente toda, con la violencia y con el ejercicio de la tortura, el dolor, el sadomasoquismo, la degradación y la destrucción de las mujeres, a través de insultos, a través de escenas específicamente degradantes, a través de metáforas de empalar a las mujeres como son las multipenetraciones, la erotización de la violación. Sin embargo, por ejemplo, Diana Russell en sus primeros libros, en los años 80, ya hablaba de que en los análisis que se hacían del contenido de las novelas de pornografía de los 60, la violación ya era la forma de violencia más prevalente en aquella literatura de la segunda mitad del siglo XX. Y además de la violación, el incesto. Hemos continuado en esa línea dentro del relato principal de la pornografía. Entonces ahora, como os digo, esa otra pornografía más suave la están protagonizando las artistas pop. Y así podemos empezar a hacer un recorrido por Netflix o por cualquier plataforma de series, películas, vídeos, y todo está completamente atravesado por una idea hipersexualizada de la representación de las mujeres. De hecho, por ejemplo, las alumnas que yo tengo ahora mismo en la universidad, la generación que ahora está en la universidad, no ha conocido mundo sin que los media, sin que las redes sociales, sin que el Internet represente a las mujeres de manera hipersexualizada. No conocen otro tipo de representación de las mujeres que no sea ese, a nivel masivo, de la cultura popular estamos hablando. Y aquí me quiero detener para que hagamos un pequeño viaje, un pequeño paseo por las sex dolls, las muñecas sexuales que también se han robotizado. Algunas de estas muñecas hiperrealistas que tienen un tamaño como podría ser el tamaño de cualquiera de nosotras, han incorporado algunos artefactos en lo que simula ser un cerebro que les permite tener una conexión con un móvil a través de una aplicación. Estas muñecas robóticas se les puede crear una personalidad, se las puede manejar, se puede interactuar con ellas a través de la voz. Son robots, como cualquier otro de los robots con los que interactuamos en Internet o cuando llamamos a una agencia de teléfonos, etc. Bueno, pues estas muñecas que surgieron en el año 2010 con este tipo de representación, que evidentemente nos recuerda al canon de la pornografía, no solamente son un objeto que intenta, en el discurso de los creadores,
sustituir la figura de las mujeres reales, sino que se está produciendo pornografía específica con ellas. Y aquí es donde yo os quiero hablar del elogio a la violación y al sadismo que supone la pornografía de estas muñecas. Pensad que estas muñecas, evidentemente, como son objetos, no tienen vida. Sin embargo, la reproducción de ese tipo de pornografía y ese tipo de escenas está apuntando al mensaje de que utilizar el cuerpo inconsciente de una réplica de una niña o una mujer, porque es una réplica hiperrealista, realmente se parecen a nosotras en cierto sentido, nosotras evidentemente no somos tan sumamente artificiales, pero sí que tienen un parecido que hasta ahora no habíamos visto, es decir, son realmente una innovación. Bueno, pues el hecho de que haya millones de vídeos que reproducen la penetración de estas muñecas en escenarios que simulan ser reales y en los que se les da un tratamiento de niñas y mujeres, es un elogio a la violación. Estamos hablando de la creación de un simulacro de una violación que se reproduce constantemente en las plataformas de pornografía. Y ellas, en ese tipo de escenas, aparecen con los brazos en cruz, como rendidas. Algunas también las atan y reproducen escenarios sadomasoquistas. Y todo el discurso mayormente se refiere a ellas como mujeres, como parejas, como novias. Y las que tienen apariencia infantil se las refiere como niñas. Aquí hay una preocupación específica en el ámbito educativo porque la palabra muñeca es una palabra que puede utilizar cualquier menor y cualquier niña, cualquier niño, y la palabra robot también. Entonces, el hecho de que estos artefactos y estas muñecas estén presentes también dentro de las plataformas de pornografía de acceso libre, gratuito, solamente hay que clicar unas palabras dentro de Google para encontrar las escenas específicas en las plataformas de pornografía, están mostrando constantemente ese elogio a la violación. No se espera una sexualidad recíproca en estos actos con las muñecas, porque las muñecas, como os digo, evidentemente no tienen vida. Sin embargo, se las refiere a ella, como os digo, de esa forma indistinta, muñecas, mujeres, muñecas, niñas. Y bueno, pues no solamente es que haya millones de visualizaciones de estos vídeos en las plataformas pornográficas, sino que hay foros, hay canales de YouTube, hay comunidades virtuales de hombres que consumen este tipo de objetos, hay muñecas que ya se han integrado en algunas familias y conviven con la familia, es decir, la amiguita de papá ya está presente dentro del escenario familiar, ¿no? Construyendo de esa manera el privilegio sexual del varón, esa sexualidad sin ningún tipo de límites, ese derecho cultural que otorga el patriarcado a la sexualidad de los varones, ¿no? El deseo de los varones está por encima de todo, por lo tanto introducimos estos juguetitos de papá en casa. Y bueno, pues todos los significados y consecuencias que eso tiene. Algunas de estas muñecas son representaciones específicamente humillantes de las mujeres. Son representaciones que nos deshumanizan, nos hacen híbridas entre animales, con, por ejemplo, pechos completamente descomunales, cara de caballo. Y, bueno, y a estos objetos se les refiere como mujeres. Incluso se las trata de esposas, de compañeras, de novia perfecta. Y los productores de estas muñecas, que nosotras debemos referir como muñecas para el abuso sexual infantil, aunque ellos digan muñecas sexuales infantiles, nosotras no admitimos, como os decía antes, que podamos tener una sexualidad entre personas adultas y menores que no esté tipificada por la agresión, la violación, el incesto y la pedofilia. Bueno, pues en estos blogs en los que se anuncian y se venden las muñecas, que son penetrables por 3 partes, estas fotografías que yo os muestro en la imagen, aquí no se ven porque no estamos visitando la página, pero si pasásemos el ratón por cada una de ellas, aparecen las muñequitas desnudas, con las piernas abiertas, en posiciones de recibir
la penetración masculina. Estas muñecas no tienen ningún tipo de limitación en el mercado, se pueden encargar por internet, se pueden comprar, se pueden tener en casa, no hay ningún tipo de límite. Cuestión más preocupante, que hay pornografía también grabada con este tipo de muñequitas. Incluso estas muñecas con chupete, estas fotografías son de un consumidor de estas muñecas, uno de los fabricantes en China y en Japón, tiene una parte en su página de venta que es un blog, y en ese blog los consumidores de las muñecas pueden ir enviando sus fotos, porque a ellos lo que más les gusta es participar de esa comunidad virtual de hombres que intercambian pornografía con estas muñecas. Bueno, pues estas muñequitas también aparecen igualmente con las piernas abiertas, en posición de recibir la penetración de los varones. Y ya os digo que hay canales específicos, por ejemplo, en Pornhub, que tienen pornografía de hombres que están penetrando a estas muñequitas. Y nos vamos a la actualidad de los canales que tienen sadomasoquismo. No hace falta, digamos, profundizar mucho, porque ya de un vistazo podemos ver el significado, todos los significados que nos aportan una imagen como esta, que está en el libro de Bernadette Barton del año 2021, The Pornification of America, la pornificación de América, en el que ella va analizando todo ese proceso que os estaba contando de pornificación de la sociedad y de la cultura, especialmente de la cultura popular. Bueno, pues tenemos páginas en internet, canales específicos de pornografía que consiste en la tortura, en el castigo y en causar un dolor extremo, especialmente a las mujeres. Herramientas de tortura, insultos, como vemos en la fotografía, pues también están al alcance de cualquier persona de manera gratuita. Lo que nos preocupa a las feministas en este sentido no solamente es todo este despliegue de erotización de la tortura, toda esta normalización de la violencia más brutal que pueda haber, sino que todo el discurso del sadomasoquismo actualmente se está representando en otros escenarios. Escenarios que tienen que ver con la tecnología, escenarios que tienen que ver con la moda. Balenciaga, por ejemplo, en sus últimas colecciones ha sacado vestidos que se parecen mucho a lo que estamos viendo en la pantalla. Todo ese elogio a la tortura, todo ese elogio al dolor, al castigo, a la violencia extrema, ahora ya no está solamente, como os decía, en estos canales de la pornografía, ahora también está en películas de Netflix, como pueda ser 365 días, en el que vemos a un maltratador reflejado como un amante maravilloso y estupendo y deseado, y a una castigada, torturada mujer que se enamora locamente de ese torturador y se ofrece en una saga de películas que suponen también una escalada de violencia en comparación con lo que veíamos en 50 sombras de Grey en el año 2015. Entonces corresponde esa escalada de violencia que vemos en el sadomasoquismo de 365 días con el resto de escalada de violencia en esa búsqueda de la industria del porno de otras formas de ejercer violencia sobre las mujeres para no perder los nichos de mercado, porque la violencia se va normalizando en los consumidores y quieren ver contenidos nuevos. Y esos contenidos se han ido brutalizando cada vez más. Lidia. Sí, ya vamos a acabar. Ahora, te oía mal, sí, perdona. Sí. Vale, vamos a acabar, sí. Y bueno, con eso quería un poco acabar lo que es la presentación de imágenes y ya dar 4 cositas más para nuestro debate, que ya llevo hablando casi 1 hora. Voy a quitar la presentación para que nos veamos las caras. Sé que ha sido muy intenso, sé que os he aportado mucha información, pero yo quería que por lo menos os quedaseis con ese material visual, que me escuchaseis, etc. Vale, y entonces ahora lo que yo os quería contar, que es algo que a mí siempre me preguntan en muchas charlas, es cuáles son las posiciones que en estos momentos hay en nuestra sociedad y a nivel internacional en relación
a la pornografía. Bueno, pues digamos que podríamos definirlas en tres posiciones. Está por un lado una visión conservadora que hace una lectura de la pornografía que tiene más que ver con la obscenidad. No digamos que la pornografía es un contenido explícito y esa visión conservadora no está de acuerdo en mostrar la intimidad, en compartir la intimidad con el resto de personas. Esa visión conservadora que quiere proteger el espacio de lo privado, de lo íntimo, como algo de las familias, como algo de las parejas, ¿no? Que esta visión estaría, pues, bueno, más en el ámbito de algunas posiciones religiosas. ¿Bien? A muchas feministas, a veces, en los ataques que el feminismo crítico con la pornografía ha recibido, se nos ha equiparado de alguna manera con estas posiciones más conservadoras. Pero nada que ver, porque como hemos visto, la crítica que el feminismo hace de la pornografía tiene que ver con el poder, porque la pornografía es un discurso de poder masculino que subordina a las mujeres, ¿sí? Y nos objetualiza sexualmente, nos cosifica. Otra de las visiones que en estos momentos tiene bastante protagonismo en el Estado español vendría dada por una parte considerable de la izquierda, sectores de la izquierda, que son herederos de alguna forma de la revolución sexual y que se han quedado ahí en la idea de la revolución sexual, en la idea de que la sexualidad no puede tener ningún freno ni ningún límite. Y es, por ejemplo, lo que dice Julia Long, que es la visión liberal de izquierdas. Que esto podría ser contradictorio, ¿no? Liberal de izquierdas no nos cuadra. Bueno, pues es una visión de izquierdas que hace una crítica del mercado y del capitalismo generalmente, pero que hace una excepción en cuanto a la prostitución y a la pornografía. Esta visión de izquierdas, que dice Julia Long, liberal de izquierdas, defiende la pornografía como un discurso de libertad de expresión y de que la libertad de expresión está por encima del cuestionamiento a las escenas que se puedan ver dentro de la pornografía. Que la pornografía, según esta visión, tiene matices transgresores y que en todo caso, así de forma muy simple o sintética, se podría decir, bueno, pues si hay pornografía mala, hagamos pornografía buena. Entonces, esta visión lo que obvia son los fundamentos de la pornografía, que son los que nosotras hemos visto. La pornografía tiene esos fundamentos, tiene ese código, tiene ese discurso y tiene ese proyecto que tiene que ver con la sexualidad patriarcal. Este tipo de visiones son quienes están proponiendo la idea de pornografía feminista, postporno y estas denominaciones que van generando mucha confusión y que han ido entrando dentro de los espacios feministas y han colisionado con la crítica feminista hacia la pornografía. Estos sectores suelen tener también mucho que ver con la identidad y entonces están muy a favor de la construcción de la identidad. Y esto entra también en colisión con la tercera visión. Dentro de estas tres visiones, la tercera visión sería la feminista radical, la que considera que los fundamentos de la pornografía son patriarcales, obedecen a los intereses masculinos, genera poderes patriarcales, hegemonías masculinas en el mundo y han ido generando un código de sexualidad violenta que se ha ido normalizando en nuestra cultura y en nuestras sociedades. Entonces, la visión del feminismo radical va a ser completamente opuesta a cualquier idea que pueda encontrar algún matiz positivo en la pornografía porque entiende que sus fundamentos son antifeministas. Y también el feminismo radical defiende la transformación de la sociedad hacia el proyecto feminista, pero desde la colectividad, desde la idea de que las mujeres somos una clase, la clase de las mujeres, y que los cambios se tienen que dar a nivel estructural.
todas las mujeres debemos tener opción a poder transformar la estructura de la sociedad, que es una estructura que parte de la jerarquía y esa jerarquía está dominada por los grupos de poder masculino, también en la sexualidad. Entonces, esas serían las 3 visiones que tenemos en estos momentos, las 3 visiones que se encuentran en la sociedad, que colisionan, que no se ponen de acuerdo, el debate está servido y mientras tanto la pornografía no tiene ningún control, no tiene ninguna regulación y la pornografía y la industria del porno ha tenido la capacidad de, ante la ausencia de límites y de regulación, ha creado el modelo sexual en la actualidad. Y eso es un poco la idea con la que yo quería cerrar. Muchas gracias por la escucha. He estado, creo, 1 hora justo. Sé que la primera parte ha sido más densa. Ahora podemos dialogar si queréis, podemos pensar juntas, compartir opiniones, aclarar cosas, etcétera. Pero creo que, ya os digo, que os he dado ahí algunas ideas pues, para pensar, para reflexionar, para posicionaros. Y sobre todo también tenía mucho interés, como os decía al principio, en que pudiésemos rescatar esa genealogía de pensamiento feminista crítico sobre la pornografía, porque todas estas pensadoras han sido marginadas en la universidad. Somos muy pocas profesoras las que hablamos de ellas, y apenas se nos permite publicar sobre ellas. ¿Vale? Entonces, pues nada, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Bueno, magnífico, has estado justo 1 hora, así que fenomenal. Gracias también a todas vosotras. Y ahora la idea es poder debatir con Lidia, como ella decía, para construir pensamiento común. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, la idea es levantar la mano con las reacciones y abrís el micrófono y le hacéis la pregunta a Lidia directamente. Nosotras moderamos a la hora de dar las palabras, ¿vale? Bueno, muchas gracias, compañeras. Animaros a preguntar a Lidia, por favor. Perdonad, no he leído el chat, ahora con calma si eso lo voy leyendo, pero que si habéis puesto algo no me da tiempo a verlo, ¿vale? Rosario levantó la mano. Rosario, que habías levantado la mano, compañera. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Encantada de estar aquí. La verdad que ha estado, bueno, genial, genial, porque has hecho como un recorrido histórico y realmente lo que a mí me preocupa y me ocupa de todo este tema, ¿no? Es que en realidad esto atraviesa a toda la sociedad, consumas o no consumas pornografía. Y esto la gente no lo tiene nada claro, porque muchas veces la gente dice, bueno, yo no consumo pornografía, a mí no me interesa ese tema, pero está marcando tu forma de relacionarte. Y tal vez, no sé, décadas atrás, esto sí que estaba más, había una línea más gruesa en este sentido, ¿no? Porque todo el tema de Internet ha hecho que, sobre todo las generaciones de ahora, se eduquen con la pornografía, mucho más que hace a lo mejor 30 años atrás. Porque es lo que decías tú, ¿no? Era esa pornografía blanda la que llegaba más a la gente joven y no estaba tan industrializada como está ahora. Está totalmente, se ha ido perfeccionando de la mano con el capitalismo, ¿no? Evidentemente, y tiene una estructura y un movimiento económico brutal. No somos ni conscientes de todo el dinero que mueve. Entonces, claro, ¿qué estrategias se pueden crear desde los marcos educativos, ¿no? Para hablar claro de esto, porque para mí sigue habiendo un déficit brutal en educación sexual. Y aunque hay debates y aunque hablamos, pero son espacios minoritarios. Entonces, realmente el desafío es cómo logramos ampliar esta mirada. Porque es tan brutal la resistencia que hay y el poder que tiene,
que a mí me parece, todo lo que tú expusiste para mí está clarísimo, yo lo veo clarísimo, y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero claro, ¿cómo lo masificamos? Para mí ahí está el desafío, ¿no? Es un desafío y es un reto tremendísimo de la sociedad digital. De eso no tenemos ninguna duda. Pero además es que incluso la gente que no está muy puesta en las problemáticas que suponen la pornografía, con una charla como esta, le quedaría bastante claro, o por lo menos tendría elementos para introducirse en cómo pensar críticamente la pornografía. Porque es que además las imágenes hablan por sí mismas. O sea, si algo nos facilita la pornografía, es que todo el discurso visual es evidente. O sea, Sí. si hay una violación, hay una violación. O sea, entonces, bueno, ese aparato visual lo podemos utilizar precisamente como una herramienta educativa, en el sentido, imágenes como las que yo he puesto son evidentes. O sea, no cabe duda en ese sentido. A ver, a nivel educativo, por supuesto que tenemos que trabajar. Yo, de hecho, estoy trabajando en ello. En estos momentos estoy preparando publicaciones sobre cómo integrar todas estas problemáticas en la didáctica de las ciencias sociales para los grados de magisterio y para los grados de educación social. Sirve también para otros grados y otros estudios, para la formación de profesorado. Yo, por ejemplo, en estos momentos os digo que me encuentro preparando ese tipo de materiales y publicaciones para que podamos disponer de esa visión crítica y podamos empezar a articular cursos, trabajos, sesiones específicas dentro de nuestras clases. Y luego, bueno, pues como las feministas somos herramientas de cambio allá donde estamos, yo como profesora de futuras docentes imparto este tipo de contenidos en mis clases. Entonces, yo ya estoy fomentando el cambio para que otras maestras al mismo tiempo vayan a ser motores de cambio. Entonces, que en la educación tenemos un reto y al mismo tiempo una oportunidad es evidente. Estrategias que podemos emplear en estos momentos es seguir enchufando energía y seguir generando espacios que sean críticos con la pornografía y en los que podamos hablar profundamente de cuáles son todas esas aristas problemáticas que tiene la pornografía, porque la gente tiende mucho a hacer como una reducción de la problemática y ya sabemos que el consentimiento en ese caso es nuestro peor enemigo. No, es que como ella quiere, no, es que como a ella le gusta, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problemón importante. Entonces, a nivel estratégico tenemos que cuestionar la idea de consentimiento, tenemos que rescatar el empoderamiento de las mujeres, el feminista. Entonces, en nuestra participación pública, cuando vayamos a abordar cuestiones que tengan que ver con la violencia sexual, incidir en conceptos clave. El consentimiento no es feminista, el consentimiento da continuidad a la violencia contra las mujeres, el empoderamiento no significa lo que hace Rosalía, el empoderamiento es que las mujeres podamos crear las condiciones de posibilidad para tener derechos, disfrutarlos y mantenerlos. Ese es el empoderamiento feminista. Empoderamiento feminista no es salir con un tanga en tu perfil de Instagram y tener 800 likes. Eso es garantizarte que gustas a otros dentro del canon patriarcal. Entonces eso es otorgar tu poder a otros. Tener un perfil en OnlyFans y ganar 5.000 euros al mes porque apareces chupando penes no significa empoderamiento feminista, significa que estás entregando tu poder y tu representación al canon de la pornografía y estás facilitando el negocio de otros, porque por ejemplo OnlyFans se queda el 20% de los ingresos de cada perfil. Entonces la estrategia tiene que ser apuntar hacia conceptos clave, hablar de la pornificación de la sociedad, ya tenemos 3, hemos dicho empoderamiento feminista, hemos dicho ataque a la idea del consentimiento y el tercero sería pornificación. Hablar de cómo se ha ido normalizando todo el código de la pornografía en nuestra vida cotidiana, en la cultura de masas. Hacer un cuestionamiento
a la representación de las mujeres hipersexualizadas. ¿Y qué significa? No señalar a las mujeres hipersexualizadas, sino hacer una explicación de la estructura que hay detrás para que esas mujeres se hipersexualicen. Entonces yo creo que esos serían algunos de los conceptos clave. Tenemos que hablar también de la idolatría hacia los hombres, porque la pornografía al final viene siendo un discurso que idolatra al falo, que idolatra a los hombres y que construye la sexualidad bajo los intereses de ellos. Erección, penetración, eyaculación. Ese es el universo de la pornografía. Y para lograr todo eso, utilizo los cuerpos de las mujeres como cuerpos del vacío, cuerpos que yo uso, cuerpos que yo destruyo a través del dolor, a través de la fuerza, a través de la humillación. Entonces, bueno, eso sería un poco así como comenzar a hablar de cómo tendríamos que ir adentrándonos en el marco educativo. Hay mucho más por decir, no me da tiempo, pero no quiero dejar de decir una cosa, porque el lunes también en una jornada de Valencia se hablaba y se daba por sentado que es que no podemos poner límites a la pornografía, o sea, que es una cosa imposible, que no tenemos ninguna otra herramienta nada más que la educación. No, la educación es una, es fundamental, es clave, pero ojo que no nos pillen de inocentes, que la pornografía se puede regular, se puede abolir y la entrada a las páginas se puede controlar. Si no, ¿por qué cuando nosotras decimos algo que tenga que ver con una posición que esté cuestionando, por ejemplo, la ley trans, nos cortan Twitter, nos cortan Facebook? O sea, ¿quién se va a creer la pantomima de que el Internet no se puede regular? Perdón, el Internet se puede regular y se puede regular muy bien. Y la pornografía se podría regular si tenemos voluntad, intención y nos dejan a las feministas articular las propuestas políticas. Es decir, que al final se está distribuyendo la idea de que la pornografía no se puede frenar, no se puede controlar, no se puede regular, solamente podemos actuar a partir de la educación. No. Actuemos a partir de la abolición. Y si tenemos que multar y tenemos que penalizar, penalizamos. Como dice Amelia Tiganus, aquí a nadie se le ocurre decir que vamos a conseguir que los coches vayan a menos de 120 por las carreteras a través de la educación. No, ponemos una multa, perdone, y la gente ya no pasa de 120. ¿Vale? Entonces, tenemos otras herramientas y tenemos que impulsar en nuestro proyecto político feminista la abolición de la pornografía y que se tomen medidas y que haya regulación de toda esta barbarie que se representa en los canales de la pornografía. Muy bien, gracias Lidia. Una pregunta que ahí va, comenta Isabel, una compañera que se tiene que ir, pero bueno, le puedes contestar como va a quedar grabado. ¿Crees que existe una diferencia entre las relaciones heterosexuales y la pornografía? Pregunta Isabel, que está todavía conectada. A ver, dentro de lo que es la norma heterosexual, es decir, si hablamos dentro de la teoría feminista sobre la heterosexualidad, en realidad es la misma construcción que la pornografía. Son paralelas. La heterosexualidad en el patriarcado se construye con el varón como elemento central, el varón que tiene que tener a su disposición un objeto cuerpo-mujer que utiliza para sus propios fines, sus propios deseos, sus propios placeres, sus propias perversiones, sus propios gustos. La heterosexualidad está construida con esa idea y este es el fundamento de la pornografía. Ahora, que haya relaciones heterosexuales en nuestra sociedad que no cumplan con las dinámicas de la pornografía, entiendo que sí que existen. Pero claro, la heterosexualidad, tal cual se define, tal cual se construye, porque es una construcción social dentro de las sociedades patriarcales con sus normas, sus corsés, sus discursos, tiene muchísimo que ver, evidentemente, con la pornografía y sus fundamentos. Totalmente. Pero ojo, porque aquí algunas veces hay algunas trampas. Y se dice que si la pornografía es lesbiana, ya no tiene problemática. Bueno, gran parte de esa pornografía que tiene etiqueta lesbiana es una pornografía construida por hombres
para sus propios intereses y recrean una supuesta escena lesbiana que no tiene nada que ver con las relaciones que tienen las lesbianas y sobre todo las lesbianas feministas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lesbianismo también es utilizado dentro de la pornografía para los intereses de los hombres, ¿no? O sea, bueno, la idea de lesbianismo. Y luego, por otro lado, hay mucha gente que habla de que esa idea, ¿no? De, bueno, pues si la pornografía tiene estos fundamentos antifeministas, vamos a crear pornografía feminista. Bueno, estos son términos antagónicos. O sea, igual que no existe el racismo justo ni el capitalismo ecológico, no puede existir la pornografía feminista. O sea, son significados antagónicos, colisionan. Otra cosa es que queramos crear algún tipo de material visual, un discurso, una narración que parta de nuestros placeres, que nos ayude a construir nuestros deseos fuera del canon masculino, que nos permita la libre expresión de nuestros gustos sexuales. Pero claro, ahí también entramos en la problemática de la cosificación de los cuerpos. Generar escenas que al final cosifican a los cuerpos para el disfrute de otros. Y luego todo esto, en cualquier caso, entra dentro de un mundo, una sociedad digital que está gobernada por esta industria. Entonces, cuesta pensar que podamos utilizar esa idea de pornografía en algún sentido que nos pueda beneficiar a las feministas, porque tiene muchas problemáticas. Muchas gracias. Mar Busquets tiene la mano levantada. Por favor, compañera. Sí, ahora me oís, ¿no? Sí. Sí, vale. No, nada, es que claro, todo eso está, bueno, muchas gracias, ha estado fantástico, he tomado muchos apuntes, súper interesante. Yo soy profesora de secundaria y veo todo lo que tú has dicho, lo veo en las alumnas, en los alumnos. Cada vez las actitudes de ellos son más tóxicas, más violentas hacia las chicas, cada vez ellas tienen que ser más objeto de deseo, objeto sexual, es horroroso. Entonces yo me planteo, si las feministas estamos tan perseguidas, ¿cómo vamos a...? ¿Qué brecha tenemos para poder actuar? Es que no lo veo. O sea, ¿cómo podemos, pues eso, que la pornografía esté limitada, que ellos no puedan hacer uso de la pornografía? Es que no sé cuál es el camino, porque es que estamos perseguidas. Se ve con lo de Montero, con la ley trans, que estamos perseguidas. Entonces no sé cuál es el camino para que todo esto cambie. Y solamente otra aportación, y es que el hecho, por ejemplo, de que hasta las concertistas de piano clásico, de música clásica, como Yuja Wan, tienen que dar los conciertos enseñando prácticamente las bragas, con unas rajas en la falda hasta las bragas. Entonces, yo esto lo he hablado muchas veces con mis hijos y tal, porque me parece increíble y sucede. Una concertista de piano, de música clásica buenísima y que tiene que ir con esta pornificación, ¿no? Con esta estética. Entonces, es que lo veo complicado. Es real y tal, yo lo veo, pero es que no sé por dónde tirar, ni cómo, ni de qué manera. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Mar. A ver, todas estamos preocupadas, evidentemente. Pero si nos paramos a pensar, en realidad las feministas nunca hemos dejado de estar perseguidas. Ahora lo que pasa es que estamos en la cresta de la ola, porque estamos con un ministerio que nos ha dado la espalda en muchos aspectos muy importantes, que la agenda que nosotras habíamos planteado no se ha tenido en cuenta. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro papel? Continuar ubicando, localizando, posicionando nuestros intereses en la agenda feminista. Y la pornografía tiene que estar dentro de esos primeros puestos de interés y preocupación. Nosotras juntas pensando tenemos la capacidad de generar propuestas específicas. Es decir, igual que se ha creado la ley abolicionista de la prostitución y se ha presentado, es una propuesta sólida, nosotras podemos seguir elaborando nuestras propuestas específicas. Y nunca tenemos que perder la perspectiva si echamos una visión hacia atrás, y esto es algo que me enseñó una de mis maestras, Elena Simón. Si nos ubicamos en Olympe de Gouges, en el tiempo de Olympe o de Mary Wollstonecraft, en esa Revolución Francesa, el voto de las mujeres era inimaginable. Era completamente imposible. O sea, no había capacidad ni siquiera de imaginar que las mujeres podríamos ser ciudadanas en algún sentido. Bueno, pues de impensable
pasó a ser imposible porque los varones empezaron a votar y nosotras no, pero ya de impensable a imposible hay un paso. Y de imposible empezó a ser posible y luego empezó a ser probable y ahora es incuestionable. Que nosotras podamos votar es una cosa incuestionable. Entonces, si tomamos como ejemplo los avances que nosotras pacíficamente hemos ido haciendo en los últimos 3 siglos, nos damos cuenta que nuestras propuestas son importantes. Entonces, aunque estemos perseguidas, que siempre lo vamos a estar, tenemos que continuar con nuestras metodologías, nuestros espacios para juntarnos y pensar y proponer, defender nuestros estudios. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en la Universidad Pública de Navarra, lo que era un curso de experta ahora ya es un máster. Entonces, estamos perseguidas, estamos en una situación difícil, porque hasta ahora, de todas las dificultades que habíamos tenido las feministas, no nos habíamos encontrado con un movimiento de apropiación del feminismo, que es un movimiento antifeminista, que se dice feminista y que ha irrumpido en todas las instituciones de todas las administraciones del Estado. Esa es la gran novedad que a nosotras nos está impidiendo avanzar en lo que es a nivel institucional especialmente. Y claro, todo esto está generando sus discursos y su aprobación social. Vale que ahora tenemos un momento que es especialmente crítico, pero hemos ido saliendo adelante en todas las problemáticas que se nos han planteado a las mujeres. Es verdad que ya casi nos desmayamos cuando en Estados Unidos se anuncia que ya no se va a sostener el derecho constitucional al aborto, ¿no? Y ahí casi ya estábamos desmayadas. Pero bueno, vamos a seguir peleando dentro de nuestros proyectos y ubicando en la agenda feminista nuestros intereses. Y para eso sirven días como hoy, en los que tenemos aportes que nos permiten posicionarnos y generar ideas para plantear una agenda concreta a las instituciones de Navarra. Y por ahí tenemos que actuar. Y yo más cosas. Espero poder sacar un curso específico para docentes sobre los retos de la pornografía en el ámbito educativo. Así que estaros atentas las que seáis profes, que lo voy a proponer en la universidad, porque bueno, esa es una de mis intenciones, ¿vale? A ver si se puede materializar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. ¿Alguna pregunta más? Estamos justo en el tiempo, pero yo creo que tendría cabida alguna pregunta si queréis hacer a Lidia. Y un poco de feedback también, de evaluación de la sesión que podamos hacer, que me digáis qué os ha parecido, si ha habido partes que os han parecido muy difíciles, si ha habido cosas que debería aclarar más. Me gustaría que me dieseis un poquito de feedback y que hiciésemos una valoración colectiva de qué nos ha aportado. Yo creo que ha estado todo muy claro, muy bien relatado, y es lo que sentimos y vivimos las que notamos todo esto. Y ha estado súper bien y súper claro. Ha sido muy duro. Lo del Henry Miller, que yo no lo soporto a Henry Miller, el Nexus y el Sexus, o Sexus y el Nexus, no lo he soportado en la vida. No he pasado de 4 páginas porque es que es asqueroso. Y estaba ahí la otra abierta y la follé. Es horroroso. Y entonces yo nunca lo he soportado. Y luego te ves en los círculos literarios y tal, ¡ay, Henry Miller! Y es insoportable. Entonces, ¿qué ocurre? Que nada, que me ha parecido increíble. O sea, muy bien, muy interesante. Algunos momentos muy duros, pero es que es necesario y muy clarificadora. Muchísimas gracias. Te pongo más bien. ¿Qué os ha parecido a las demás? Que podéis comentarme cosas de, pues mira, esto ha sido demasiado complejo para nosotras. O las compañeras de la Escuela de Educadoras que estaban conectadas, Ollana, que es la profesora, Garmendia, y 10 alumnas más, dice una gran comunicadora, es que no pueden hablar, no tienen micrófono. Por eso escriben, una gran comunicadora, clara, ordenada, rigurosa, una maravilla, desde aquí encantadas. Y es una escuela de educadoras, Lidia, así que ahí fenomenal. Gracias, compañeras de la escuela, gracias, Ollana. Más comentarios. Pilar, Emma, Gemma, las que os veo, Concha, Maite, María. Bueno, si queréis
entro yo. Hola Lidia, no es la primera vez que te escucho, eres una maestra, ¿vale? Y compañera. Y nada, decirte, bueno, pues no, como, al no ser la primera vez que te escucho, pues hay muchas cosas que me suenan. Y como coeducadora feminista, por supuesto, como bien decías, la educación es clave, pero no es la única herramienta, ni puede caer sobre nuestras espaldas todo el cambio que se necesita, porque es un cambio a nivel estructural. Yo que tengo la suerte de poder entrar en centros educativos de infantil, primaria y secundaria, el tema de la pornografía está absolutamente interiorizado y ya sabemos que, bueno, pues que los niños pequeños en primaria consumen pornografía y muchas veces de forma casi involuntaria a través de las redes sociales, a través de aplicaciones como TikTok, que les llegan invitaciones donde se comparten grupos de pornografía. Es decir, es algo que tenemos que abordar en las aulas con el profesorado y me ha encantado la idea que tú acabas de decir, ¿no? La posibilidad de trabajar también con el personal docente. Yo llevo muchos años trabajando con profesorado, de hecho, bueno, pues quizás es donde más trabajo, con formación a profesorado y facilitarles herramientas, estrategias para analizar y identificar todo eso, porque solo hay que rascar un poquito para que rápidamente y después, bueno, yo que ahora estoy muy centrada investigando cómo impacta el proceso de socialización en niños y niñas. Tú lo has dicho muy claro, es que las niñas además son socializadas desde que son muy pequeñas en el sí, en el consentimiento. Uno de los mandatos patriarcales por excelencia en la socialización de las niñas es asumir el sí como una forma de validación y es eso lo que tenemos que desmantelar, es decir, el sí, el consentimiento no es otra cosa que sumisión en una estructura de poder que nos oprime. Entonces, bueno, pues hay mucho que trabajar y bueno, estaré atenta a tus formaciones para apuntarme. Así que muchas gracias por todo, compañera. Gracias, Gemma, qué bien, muchas gracias. Me alegra mucho poder ser útil, después del esfuerzo que hay detrás de todo esto. Sí, por nuestra parte estamos aquí, bueno, para animar un poco al resto de compañeras. Estamos aquí Mónica, Irene y yo, Yolanda, y desde luego impresionante, Lidia. Bueno, tampoco es la primera vez que te escuchamos y confiábamos en ti para esta apertura a lo grande del ciclo de feminismo y desde luego yo creo que nos has dado unas herramientas básicas para mirar con mirada o con crítica feminista radical, desde luego, todo el tema de la pornografía, ¿no? Es cierto que, bueno, te acercas igual, por ejemplo, más en mi caso, desde el tema de la explotación sexual, de la prostitución y tal, y sí que me parece muy interesante, sobre todo porque Confin es una coordinadora que también desde aquí estamos haciendo incidencia política, poner el tema en la agenda política, en este caso de Navarra. La ley 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, la ley foral, dice que es violencia contra las mujeres específicamente no solo la prostitución, incluso con el consentimiento de la víctima, lo cual entronca perfectamente en la idea que tenemos como feministas radicales del consentimiento, que no vale para evitar esa violencia, ¿no? Aunque exista ese supuesto consentimiento, y también es violencia contra las mujeres la grabación de actos pornográficos. Aquí en la ley foral 14/2015. Yo creo que es una ley desde luego muy avanzada y que deberíamos seguir trabajando en ella porque al mismo tiempo que existe ese marco normativo sigue existiendo todavía muchísima tolerancia social y sobre todo muchísima normalización, como bien nos has demostrado con las imágenes, ¿no? De la sexualización o de la hipersexualización de las mujeres y ahora con todo el tema de las muñecas sexuales, de los robots, etc. Así que muchísimas gracias por darnos todas estas herramientas para reflexionar y para seguir trabajando en lo que como feministas nos importa y como asociaciones de mujeres feministas nos importa, que es cambiar la estructura patriarcal, subvertir esta estructura y, como decía la compañera Isabel por ahí, no solo abolir la prostitución, dice, y si se tiene que quemar, también se quema. Vale, gracias, muchísimas gracias. Gracias a todas, que tengáis una buena tarde. Sí, bueno, compañeras, si alguna más quiere decir algo, por vale, favor. Pensaba que era la despedida. No. Concha está diciendo que ha resultado muy interesante en conjunto y útil para construir mi posición sobre el tema. Muchas gracias. A ver, hay una cosa que no hemos mencionado y que puede ser clave si tenemos un poquito más de tiempo para decir. Yolanda, ¿la comparto? Sí, dale. El movimiento de liberación de las mujeres en los años 80 ya lo decía, que nosotras, nuestro proyecto
sexual, el proyecto sexual de las mujeres, es erotizar la igualdad. O sea, y nosotras todavía tenemos pendiente juntarnos en nuestros espacios de mujeres, en nuestros espacios feministas, para hablar y detectar y construir la sexualidad que realmente queremos nosotras. Nos tenemos que desintoxicar porque nos han atiforrado a mensajes que derivan de una sexualidad creada por los hombres, pero dentro de esa estrategia que nosotras podemos crear, también está juntarnos nosotras para erotizar la igualdad y que podamos entender, definir, contrastar, pensar juntas cuáles son nuestros placeres, los nuestros deseos. Y esos espacios tenemos que empezar a construirlos ya, porque si no parte de nosotras tampoco esa transformación tan vital, se nos queda coja la estrategia. Es decir, tenemos la educación, tenemos la agenda política, tenemos la capacidad de cambio, pero ojo, que es que todavía nosotras no hemos experimentado colectivamente la construcción de una sexualidad que parta de la idea de la igualdad, de la idea profunda de igualdad del feminismo. Y entonces eso es una cuestión pendiente, así que lo tenemos que tener también integrado dentro de nuestra agenda. Crear espacios para que nosotras podamos detenidamente, con calma, de manera segura, en espacios de seguridad, hablar de esto y comenzar a reflexionar juntas. ¿Cómo es una sexualidad que no tenga que ver con la intoxicación de la sexualidad patriarcal? ¿Cómo la deseamos? ¿Cómo la queremos? Y tratar de ir erosionando toda esa intoxicación que hemos ido teniendo de satisfacer a otros, de tener asco por nuestros cuerpos, etc. ¿Vale? Entonces, que no se nos quede en el tintero que eso es un asunto también pendiente e importante. Hoy hemos puesto una pequeña semilla. Sí, sí, sí. Sí, y seguiremos. ¿Alguna más, Pilar? Te ha tocado. No se te oye, tienes que habilitar el micrófono. Pilar. Habilita. Ya está. Ahora. Bueno, yo siento, me he incorporado tarde porque quise incorporarme por el móvil y no lo oía bien y me he incorporado tarde. He llegado muy en el último rato, pero me ha dejado impactada. O sea, quiero decir, me parece que es un tema tremendo que bueno, pues que está ahí y que cuando tienes críos y crías al lado, ¿no? ¡Puf! Te da un miedo y ya de alguna manera tienes elementos para jugar. Y me parece que el tema es un tema absolutamente de economía liberal y que no nos podemos dejar engañar porque esto es puramente pasta. Pasta y pasta. Y pasta a costa de las mujeres como siempre. Y entonces esto me parece que es, pues eso, para meterlo en la agenda política y para caer en la cuenta de que no se puede. De que todo lo que tiene que ver con el dinero y con la ganancia, me da igual que sea la Rosalía, que el TikTok o como sea, ¿no? Me da igual, que todo es pasta y que todo lo que tiene pasta está pervertido de mano. Y ya está. Me parece que... Y gracias, porque me parece que ha sido lo que he escuchado muy revelado. Gracias. Gracias, Pilar. ¿Alguna compañera más que quiera intervenir? Si no, damos por finalizada la charla. Emma, perdón. Disculpa, Emma, que no te había visto. Sí, yo, mira, quería dar las gracias a Lidia. Yo la verdad es que es la primera vez que la escucho. Soy un poco retrasada en estos temas. Empecé muy tarde en esto del feminismo, pero bueno, sí que mi posición ya antes la tenía clara y ahora, vamos, es completamente clarísima y radical en este tema. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho y sí que nos ha dado herramientas para poder trabajar un poco con jóvenes de alrededor
que tengamos en nuestros pueblos o familiares o incluso nuestras hijas e hijos. Y entonces aclarar muchas de las posiciones y no dejarnos llevar y que no se dejen llevar también ellos por esos comentarios que hacen a la vez que son, a ver cómo lo digo, bueno, pues sí, tachándonos de ya están las feministas aquí y que no, que esto no es cosa nuestra, que nosotros estamos muy contentos con nuestra posición, que te dicen muchas veces. Entonces, a veces con estas herramientas que hemos aprendido hoy, o por lo menos yo ya lo tengo bastante claro de cómo abordar un poco ciertas situaciones. Muchísimas gracias y estoy contentísima de haberte escuchado y creo que son necesarios muchos más talleres de estos. Muchas gracias. Qué bien. Pues muchas gracias a Pilar y a Emma. Fijaos que hay algunas cosas que la gente asume cuando todavía no ha hecho un análisis crítico de muchos discursos que se han normalizado, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del sadomasoquismo y el ejercicio de la tortura y leído como sexual, se dice que hay negociación, que hay un pacto, que las cosas están consensuadas, pero las feministas que además nos caracterizamos por mirar un poquito más allá las cosas, ¿de qué estamos hablando? ¿De torturar de manera segura? ¿De asfixiar con una bolsa de manera segura? ¿De introducir objetos punzantes en los pechos de las mujeres, objetos punzantes y candentes? De la multipenetración simultánea, multi es multi, 2 penes en la vagina, 2 penes en el ano, simultáneamente, de manera segura. Es decir, que es que incluso a veces se nos están metiendo una serie de mensajes que no hay por dónde cogerlos, pero que como estamos tan atiforradas de esa intoxicación, no nos da tiempo a reaccionar. Pero sin embargo, es que igual que las palabras pornografía feminista son antagónicas, igual que lo es el racismo justo y el capitalismo ecológico, como decía, no existe la forma de torturar de manera segura. Si es tortura, es tortura. Si es tortura, es castigo. Si es castigo, es dolor. Si una persona está ejecutando dolor sobre otra, hay una jerarquía, hay una dominación y una subordinación, hay un proceso de destrucción, de humillación. Las feministas no queremos eso. Y es muy curioso porque se nos pide que hagamos una excepción, porque fuera de esto, la tortura es inaceptable. Ayer que estuve aquí, en Iruña, en un acto que tenía que ver con personas torturadas, era inaceptable. Sin embargo, me da la impresión en muchas ocasiones que el discurso social va por la vía de que si a quien se tortura es un varón o un conjunto de varones, tiene que ver con la tortura política. Sin embargo, si a quien se tortura es una mujer o un conjunto de mujeres, es porno. Entonces es deseable, es discurso libre, libertad de expresión, transgresión, modernidad sexual, pero si le pasa a los hombres, es tortura. Y creo que esa idea cada vez se está articulando con más facilidad y más fuerza. Y no hay un discurso crítico sobre esto generalmente en la sociedad. Se ve como una sexualidad moderna, transgresora y progresista. Y esto es un problema gordísimo. Y tenemos que seguir diciendo que no hay manera de torturar de forma segura. La tortura es tortura. Punto. Muy bien. Bueno, disculpa una última cosa que ahora mientras estabas hablando de la tortura me ha venido a la cabeza, que yo no recuerdo con quién comentábamos el otro día o lo leía, y ya que habías puesto a Audre Lorde y demás, y has hecho la referencia entre el sadomasoquismo, ¿no? y la pornografía y el fascismo, la simbología nazi. Yo creo que alguna feminista negra también había relacionado las prácticas pornográficas con las torturas salvajes a las que se les sometían a las personas esclavizadas, a las esclavas y los esclavos
bueno, pues durante el siglo XIX, durante el siglo XX, que tiene mucho que ver también con la prostitución y se ha trabajado más. Entonces, una de las críticas precisamente de las feministas negras al sadomasoquismo era ese, ¿no? Reproducir las prácticas de tortura que se tenían con esclavos y esclavas durante el siglo XIX. Efectivamente. Y ahí también podemos enlazarlo con otra idea también muy potente, que por cierto la elabora muy bien Michela Marzano en su libro sobre pornografía. Michela Marzano es una filósofa de la Academia Francesa. Está su libro por aquí, uno de sus libros muy interesantes. Ella precisamente elabora la idea de que la frase escoger la esclavitud o elegir la servidumbre es incoherente, es ilógica, es decir, no se escoge la esclavitud, o sea, es un oxímoron, ¿no? No tiene sentido lógico esa secuencia de ideas. Y entonces, bueno, pues de la misma manera que no se puede seleccionar, elegir la esclavitud o la servidumbre, no podemos entender que la erotización de las escenas de la esclavitud pueda tener alguna validez, igual que no la tiene erotizar el nazismo, y hay un género, un subgénero de pornografía específico sobre nazismo. Entonces... Ya un comentario que hay ahí de Maite, dice: no hemos podido escuchar toda la exposición, pero nos ha parecido fabulosa, tanto que ahora mi compañera y yo estamos debatiendo sobre el tema. Muchas gracias, es que ricasco. ¿Vale? Qué bien, es que ricasco, ya has Maite. puesto, ¿ves? Sí. La semillita, ahí está, compañera. No sé si Mari Carmen quieres hablar. No. No, vale, que estabas ahí. Bueno, pues si no hay más palabras, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, Milla Esker, por Lidia, desde luego por esta exposición magnífica, y a todas las que habéis estado hoy aquí escuchando a Lidia. Os emplazamos a la próxima semana, que estaré yo hablando de una cosa quizá más amable, también os lo digo, que es la teoría feminista. Y nada, compañeras, muy buena tarde y a seguir reflexionando sobre el tema y a seguir construyendo, desde luego, este conocimiento común que tan necesario nos es. Muchas gracias. Besitos Gracias. a todas. Adiós. Chao. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.